Bueno, continuando entonces con el avance, nos toca lo que les decía, hablar de las funciones promedio, contar y contar. Veremos entonces estas funciones. Lo veré directamente en Excel. Sí, son estas funciones bastante útiles. Estas funciones, sí, les voy a mostrar la imagen directamente, que también lo tienen en su PDF, ¿verdad? Tengo una imagen donde tengo las ventas de la primera quincena del mes de marzo. ¿Qué es primera quincena? Los primeros 15 días, ¿sí? Los días en los que no hay ventas voy a representarlos con SD, que significa sin datos. Habrá sido feriado o día sábado, día domingo, etcétera. Ya veremos, ¿no? ¿Por qué se habrá puesto eso? Si quiero obtener la cantidad promedio de productos vendidos por día, ¿verdad? Pero primero voy a hacerlo una cantidad total, me voy a sumar la cantidad total, ¿sí? La cantidad total, ¿cómo se suma? Me voy a colocar acá. Muchos están con máquina, otros con su celular, ¿verdad? Pasando clases. De todas formas, por la rapidez que yo lo hago y por el tiempo que espero me comprendan, todo lo subo en videíto, ¿sí? Para que ustedes cuando tengan wifi lo descarguen y puedan volver a verlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver la cantidad total. La cantidad total, ¿cómo veo? Simplemente voy a colocar un igual, suma. ¿Qué voy a sumar? Abro paréntesis, ¿verdad? Como siempre les he dicho. Voy a volverlo a hacer. Voy a colocar igual, suma, voy a abrir paréntesis. ¿De dónde a dónde voy a sumar? Segundito, van ingresando compañeros fuera de hora y tengo que ingresar para aceptarlos. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar desde, si yo veo mis celdas acá, voy a silenciarles, ¿sí? Tengo que silenciar a todos. Ahora sí no se escucha la bulla, ¿verdad? Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Que tengo que sumar. ¿De dónde a dónde voy a sumar para la cantidad total? Voy a sumar de B3 hasta, solo jalo hasta P3. Cierro mi paréntesis y me va a sumar la cantidad total, es 190. Entonces, la cantidad de qué? De productos vendidos, ¿sí? De leche en polvo por kilo. Así de simple y sencillo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver la función contar. ¿Qué es la función contar? Mediante la función contar, por ejemplo, para calcular la cantidad de días, en este caso, hasta 15, ¿verdad? Debo utilizar la función contar. Cuenta la cantidad de celdas, estas celdas, que contienen exclusivamente números. ¿Ya? Va a omitir los textos estos, SD, SD, SD. Es de muy fácil, de mucha utilidad, ¿verdad? Directamente con una fórmula, con una función. Entonces colocaremos, ¿no? Acá voy a poner los días hábiles. ¿Con qué voy a hallar para el ejemplo? Para el casito del ejemplo de las ventas de leche en polvo. Con la función contar. ¿Cómo podré? Igual, contar. Igual, contar. Abriré mi paréntesis. ¿De dónde a dónde? Igualito. Desde la celda B3 hasta la celda P3. ¿Qué hace la función contar? Como les decía hace rato, solo va a contar las celdas que contienen números. Las que tienen textos no las va a contar. Entonces, los días hábiles, ¿cuántos habían sido? Me va a decir 10. Si yo veo en este pequeñito ejemplo, puedo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 días hábiles o días que han tenido movimiento las ventas de marzo 2019. Solo me va a contar en las celdas que contienen números. Sí, ahora tengo ambos datos, puedo llenar esta celda con una cantidad promedio, ¿sí? O directamente puedo sacar como función. ¿Sí? Promedio puedo sacar directamente, ¿no? Cantidad total entre días hábiles, cuánto se ha vendido como promedio. O directamente podemos ver la función promedio, la cantidad promedio mediante función, ¿verdad? Esta función va a calcular
de forma automática. Se trata de una función promedio. Voy a reemplazar la fórmula que recién escribí por esta función. Comienzo siempre con el signo igual. Voy a escribir promedio. Voy a abrir paréntesis. ¿Promedio de dónde a dónde? Lo mismo, desde la celda B3 hasta la celda P3. Simplemente jalo. Y me va a dar el promedio de las ventas. Mi promedio de ventas para el caso del ejemplo había sido entonces 19 kilos por día. Mi promedio. ¿Sí? Hablemos de la función contara. La función contara, ¿para qué vamos a utilizar contara? Acuérdense bien. La función contara, en el caso del ejemplo, la función contara cuenta la cantidad de celdas que contienen tanto números como textos. La función contara, ¿sí? Simplemente se fija en una celda, tenga datos o no. En este caso, ¿no es cierto? Voy a colocar acá. ¿Para qué quiero la función contara? Para sacar los días totales, ¿sí? Voy a colocar igual, contara, voy a abrir paréntesis, igual, contara, abriré paréntesis entonces, y lo mismo, desde la celda B3 hasta la celda P3. ¿Qué hace la función contara? Les voy a volver a repetir. Saca el total de, en el caso del ejemplo, de días, ¿sí? O el total de celdas que contienen números, así como datos, sean estos números, datos o no. Entonces, ¿cuántos días va a haber? 15 días, ¿no? Primera quincena. Si ustedes ven acá, ya está contadito, ¿no? Los 15 días. Eso hace la función contara. ¿Qué más quiero? Quiero ver, a ver, el porcentaje de días hábiles. ¿Cómo haré el porcentaje de días hábiles? A ver, así, sin ninguna función, ¿cómo van a hacer? Me tienen que hacer entonces porcentaje de días hábiles. Entonces, aquí sabemos que los días hábiles son 10, ¿verdad? Con la función contar hemos hallado, ¿verdad? Que solo la función contar me halla las celdas que tienen números, ¿verdad? Me va a contar cuántas celdas tienen números. El porcentaje, entonces, ¿cómo sacaré de días hábiles? Es un simple matemática, jóvenes, señoritas, a ver, por simple matemática, entonces el promedio de días hábiles sacaré, ¿no es cierto? De los días hábiles entre los días totales, ¿verdad? El promedio de días hábiles. Siempre, ¿no es cierto? Función matemática. Días hábiles entre días totales. Le voy a dar enter y lo vuelvo porcentaje. 67% entonces son días hábiles del total de 15 días. Hábiles tengo 10 que había significado el 67%. Hablemos ahora de lo que son las referencias relativas y absolutas. Voy a ver este ejemplito para hablar. ¿Sí? Cuando en una celda hay un dato numérico, lo copiamos, el contenido se va a replicar. Pero en el caso de una fórmula esto cambia. ¿Se acuerdan que ya vimos, no en una primera oportunidad, esto de referencias relativas y absolutas, pero lo volveremos a ver, porque el caso amerita, ¿sí? ¿Qué es una referencia relativa? Cuando en una fórmula hay referencias relativas, por ejemplo, esto voy a sacarlo, ¿sí? Vamos a ver. Mi ejemplito, tengo puro 10 acá. Acá tengo, por ejemplo, la tabla del 10 puede ser, ¿verdad? Por 1, 2, 3, 4 en la columna C. En la columna A tengo los números 10. La columna B quiero que sea los resultados. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando en una fórmula para explicarles hay referencias relativas, al copiar esa celda a otra posición, las referencias se van a actualizar junto a ella, pero van a mantener su posición relativa. ¿A qué se refiere? Sigue apuntando a las celdas de la derecha e izquierda, pero no a las originales. Vamos a hacer. La celda B va a ser igual a la celda A por la celda C, A1 por C1. Me va a dar un resultado de 10, ¿verdad? Yo voy a copiar esta fórmula hacia abajo. Me va a multiplicar, como dice, relativa. Me va a seguir apuntando tanto a la derecha como a la izquierda. Miren, A2 por C2, la derecha en su pantalla. ¿Sí? Eso voy a ir a la otra, me va a apuntar relativas. A3 por C3 y sucesivamente así hasta llegar a
A7 por C7. Es una referencia relativa. ¿Por qué? Porque me va copiando, pero al valor relativo siguiente, apuntando tanto al lado izquierdo como al derecho. La celda copiada, si utilizamos este controlador de relleno como yo hice, ¿verdad? He arrastrado hacia abajo, me va a copiar la fórmula, pero de manera especial, porque las referencias van a cambiar, van a ser muy distintas a esta original, ¿verdad? A1 por C1. Esta otra va a ser A2 por C2 y así sucesivamente, ¿verdad? Va a ser muy distinta a la original. Ahora hablemos de referencias absolutas. Voy a transformar esta celda, voy a volver a hacer, ¿sí? Para explicar ahora referencias absolutas. Ojo, estas eran las anteriores relativas. Ahora voy a hacer referencias absolutas. ¿Cómo es eso? Voy a transformar esta celda C1 en absoluta. ¿Qué significa? Que todas las celdas se van a multiplicar por la celda C1, ¿sí? Esta imagen de masa, ¿sí? Ven absoluta, ¿sí? Pero a veces debes ingresar una fórmula para convertirlo en referencia absoluta o directamente apretar la tecla F4. Por ejemplo, B1 va a ser igual a A1 por C1, pero ahí sería relativa. Voy a apretando la tecla F4, miren, me aparece pesos C, pesos 1. Apretando la tecla F4, estoy volviendo absoluta esta celda. ¿Qué quiere decir? Que si yo copio, haciendo este cursor, ¿verdad? Hacia abajo, todas estas celdas A2, A3, A4, miren, se van a multiplicar por la absoluta. Estoy volviendo absoluta la celda C1, solo por esa. Miren esta otra, A3, pero por C1, ¿verdad? Por eso pesos, pesos. Todas por esta, la he convertido en absoluta. Esta es una referencia absoluta. Veremos con otro ejemplito práctico, ¿sí? Entonces, ahora que me entendieron, vamos a ver, digamos, esta hoja que tengo, digamos. Tengo montos de compras por clientes. Todos los nombres de estos clientes. Voy a tener compras expresado en bolivianos. Si quiero calcular el porcentaje de cada compra respecto al total, o sea, cada cliente cuánto de porcentaje tiene respecto a las compras totales, que no es nada más mis compras totales, la sumatoria de todas estas compras. Si ustedes ven cómo funciona, aquí está, he sumado mis compras totales. Entonces quiero saber cuál es el porcentaje de compra de Alejandra Toro, por ejemplo. ¿Cuál habrá sido el porcentaje? Voy a hacerme para eso una función, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? Voy a hacer una simple una simple división. Por ejemplo, de Alejandra Toro va a ser igual a su compra es B15, ¿verdad? La celda B15, los 120,000, entre cuánto, para saber su porcentaje, entre las compras totales, o sea, cuánto es el porcentaje de compras de Alejandra Toro en función a las compras totales. Pero para que de todos me saque, voy a convertir en absoluta estas compras totales, F4, y cuando aparecen estos pesos, es directamente absoluta, 12%, ¿verdad? Si a ustedes no les saca 12%, les va a sacar otro monto, me van a convertir acá arriba en porcentaje y les va a convertir directamente en porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Directamente, como ya he vuelto absoluta esta de acá, ¿no es cierto? La celda B23, miren, celda B23 está absoluta, pesos B, pesos 23. Solo tengo que jalar y ¿qué ha pasado? Miren, tengo los porcentajes de todos los clientes, ¿verdad? Eugenio Silva había sido 18%. Si aplico F2, miren, ha sido la celda B16, que es su importe de compras entre el importe de compras totales de todos y convertido a porcentaje. ¿Verdad? Si yo hago una sumatoria de estos porcentajes, tiene que dar el 100%, que este importe es el 100%. Eso es un ejemplito de referencia absoluta. Lastimosamente no estamos en clase presencial, ¿verdad, jóvenes? Para ir de uno en uno en la máquina, ¿verdad? ¿Ustedes ya están o todavía no están? De que señoritas que se han entendido o no han entendido. Sí, espero su comprensión. Sé que muchas personas no tienen máquina a su alcance, no tienen una computadora.
están poniendo de su parte, ¿verdad, señoritas? Es muy, realmente es felicitarlas, porque muchas personas sé que están desde su celular, es muy complicado entender, no es por eso que se los grabo y se los cuelgo, ¿verdad? Para que ustedes cuando tengan un Wi-Fi me lo descarguen y pongamos de nuestra parte para tratar de aprender lo más que podamos, ¿sí? Continuemos con lo que es la unidad 5 que nos habla de los formatos de celda en Excel, ¿sí? Directamente me voy a ir a este ejemplito que yo ya tengo. Como les dije, lastimosamente, jóvenes, señoritas, no estamos en una clase presencial donde yo puedo hacerles copiar, de qué modos hacerles practicar dactilografía, ¿verdad? Lastimosamente, ¿no? El formato visual, vamos a hablar de los formatos de celdas en Excel. El formato visual de una planilla como la que les copié ya acá, ¿sí? Ustedes ya me practican y me copian en su tiempo libre. Acuérdense, siempre me van a guardar como yo voy guardando el anterior ejemplo, 4.4, porque es de la unidad 4 el subtítulo 4.4, 4.3. Esto es lo que me van a presentar como trabajo práctico. Ahora estoy en el subtítulo 5.1 de su texto, que se los pasé en formato PDF, ¿verdad? Estoy hablando de lo que es la fuente, que voy a ver todo esto en lo que es la fuente. Me lo van a guardar todo esto que me van a copiar ya ustedes, ¿sí? Me van a copiar, me lo van a guardar como 5.1 como tengo acá, ¿sí? Les hablaré de una vez. En la pestaña inicio tenemos tres grupos, ¿verdad? Acá tengo la pestaña inicio. Tenemos tres grupos básicos que nos ayudan a dar formatos a nuestras celdas. Los grupos son estos: fuente, alineación. Me interrumpen, señoritas, mientras van ingresando. En serio, miren la hora que es. Estos formatos, los básicos, fuente, alineación, son los grupos básicos, lo que les estoy mostrando en su pantalla. Y este otro de número, ¿sí? Hablaremos de lo que es la fuente, esta parte, este grupo, ¿sí? De la pestaña inicio. Hablemos del grupo fuente. Por defecto, Excel utiliza el tipo de letra siempre calibrí, miren, calibrí. Y el tamaño siempre 11 puntos, por defecto. Pero podemos elegir otra fuente a través de una lista desplegable. Esta es mi lista desplegable. Yo veo qué tipo de fuente. Por ejemplo, yo quiero cambiar acá los subtítulos fuente. Voy a elegir otra fuente. ¿Qué fuente? Voy a elegir, a ver cuál me... Araoni, por ejemplo. ¿Sí? Ahí elijo. También puedo elegir a través de una lista desplegable, puedo elegir el tamaño de esa fuente. Lo voy a colocar 18 o 14. ¿Sí? Puedo elegir yo desde acá, ¿verdad? Estamos hablando de la fuente. Bueno, para modificar el tamaño de la fuente ya lo hicimos, ¿verdad? A través de la lista desplegable también el tamaño ya lo hemos hecho. O pulsando iconos de aumentar o disminuir la fuente. ¿Con cuál es eso? Estos iconos, miren, estos de acá, esta mayúscula, me aumenta la fuente o me disminuye también la fuente. ¿Sí? Estos iconos de acá. Y sobre ella vamos a hacer, ¿no es cierto? Lo que hice. Bajo ella, etcétera, ¿no es cierto? Disminuirlo para cambiar su color, después puedes pulsar, ¿no es cierto? Podemos cambiar también los colores de la fuente. Yo voy a todo esto como es título, hago el menú desplegable y cambio de color. Lo quiero ver de este color medio marrón, ¿verdad? Cambio de color con este menú desplegable. Pero estamos hablando de la fuente, hablemos del color. También, ¿no es cierto? Tenemos que hablar de los colores. Si yo quiero otros colores, puedo hablar de más colores y yo puedo personalizar mis colores. Ir personalizando, yo voy aceptando y aquí me va mostrando. Actual, yo voy a aceptar, personalizar mis colores. ¿Sí? Yo puedo ir haciendo todo eso, personalizando colores. Si quiero otros colores, no estoy conforme con esos. Voy graduando. Luego me va mostrando acá el nuevo, yo acepto y me va a cambiar, ¿verdad? Yo personalizo los colores también. ¿Qué más? Hablemos de los bordes. ¿Cuáles son los bordes? ¿Dónde están los bordes?
están los bordes. Estos son los bordes, ¿sí? Al lado de, estamos hablando del lado de la fuente. Son los bordes, para colocar bordes. Ir dándoles formato de celda en Excel, ¿no es cierto? Estamos en eso. ¿Qué voy a hacer para mis bordes? Yo me voy a hacer, digamos así. Me voy a ir a mi pestaña bordes. ¿Qué voy a hacer? Me voy a hacer así cuadrícula, todos cuadriculados. Claro que esto con más borde más negrito, etcétera, ¿verdad? O también puedo hacer yo marcar todos estos bordes. Digamos, yo le doy clic a los bordes, más bordes, quiero otro tipo de bordes. Acá tengo, por ejemplo, estos dobles que me lo ponga a los extremos, voy cambiando. Y me cambia, miren, mis bordes, ¿verdad? Yo le doy un control más acá y un control más acá. Voy a ver mi cuadrito con otro tipo de bordes, ¿verdad? Hablemos de la alineación. La alineación que nos va a mostrar nos va a permitir alinear el texto tanto horizontal como verticalmente, esta alineación. ¿Sí? Y cada uno, si ustedes se posan, les va a avisar que es centrar, esto es alinear a la derecha, etcétera. Así nos va a ir avisando todo lo que tenemos. Podemos ir practicando, marcamos todo esto que quiero centrarlo. Me va a centrar, ustedes vean, todo me ha dejado al medio. Lo ha centrado, ¿verdad? Yo quiero esto que dice lácteos, al medio me voy a centrar. O quiero al lado izquierdo, me lo va a colocar al lado izquierdo. Soprole, las marcas de las leches, ¿no es cierto? Aquí tengo yogures batidos en el caso de mi ejemplo, ¿no es cierto? Las marcas, soproles, etcétera, las marcas yo los centreo. Éxito me van a ir practicando ustedes en su máquina o en su celular. Hablemos de los formatos numéricos, estos números. Yo acá tengo números, ¿no es cierto? 320, etcétera. Yo quiero con decimales, pues que nuestra moneda es con decimales, ¿verdad? Tenemos centavos, 50 centavos, 20 centavos, 10 centavos. Yo directamente puedo ir acá, de esta parte, aumentando decimales con 2 decimales, 3, etcétera, o disminuir decimales desde acá. Me pueden ir disminuyendo decimales o directamente darle clic a formato de celdas, buscar números, posición de decimales 2, usar separador de miles, aceptamos. Por cualquiera de los dos pasos, ¿sí? Podemos agregar moneda. Yo estos números, por ejemplo, acá abajito quiero agregar moneda. ¿Qué voy a hacer? Directamente voy a colocar, digamos, formato moneda y formato contabilidad, me van a ver. Formato moneda, me voy a escribir 12.700, ¿sí? Yo me voy a ir a formato moneda, voy a colocarlo como número, ¿sí? He escrito 12.700, voy a colocar con 2 decimales, ¿no? Ya hemos aprendido 2 decimales, pero quiero separador de miles, voy a irme a formato de celdas, números, separador de miles, ahí. Pero yo quiero esto en formato moneda, me voy a ir acá arriba y me va a dar como formato moneda. ¿Listo? Para el ejemplo. O si no, yo quiero moneda, ¿verdad? Estos mismos 12.700 quiero en formato de contabilidad. Voy a colocarme en contabilidad y miren, es un poquito más hacia acá en formato contabilidad del número, ¿verdad? Ese es formato contabilidad y formato moneda, que ya a la larga en su trabajo, etcétera, les va a servir y de mucho. Veamos el formato fecha. Formato fecha, ¿qué voy a hacer? Voy a colocarme en un ejemplito. Si escribimos el número 1, por ejemplo, en la celda así, y vamos a aplicar el formato fecha corta. Bien, fecha corta me va directamente, me va a colocar de la lista desplegable de formatos, me va a colocar 1 de enero de 1900, o sea, un día después del 31 de diciembre de 1899, siempre, ¿sí? Supongamos que uno de ustedes ha nacido el 15 de agosto de 1990. Ahí está como formato fecha, ¿verdad? Directamente me ha puesto formato fecha, ¿sí? Pero si yo lo voy a
digamos, ahora cambiar a formato general de la lista desplegable. Esto lo voy a poner en formato general, digamos, me va a cambiar, ¿verdad? A 33.100. ¿Por qué? ¿Por qué me está cambiando? Porque es la cantidad de días que transcurrieron desde el 31 de diciembre de 1899 hasta la fecha que hemos digitado. ¿Me entienden? Yo digité qué fecha, 15 de agosto de 1990. La cantidad de días te calcula directamente en general, si tú lo colocas como general. Excel te lo suma automática, pero desde esta fecha. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha te reconoce Excel. ¿Sí? Hasta esta fecha, si yo lo pongo como general. Hablemos entonces, podemos hablar de porcentajes y decimales. Hablemos de porcentajes y decimales. ¿Por qué lo tengo ya hecho? Por el tiempo, ¿sí? Señoritas, porcentajes son una forma distinta de escribir un decimal, pero solo en su forma, porque en el fondo es lo mismo. Miren, les voy a mostrar. Si yo escribo 0.60 o 60%, es lo mismo. 0.6 es lo mismo que 60%. Miren, 60 entre 100 me va a dar 0.6, ¿verdad? Es lo mismo, solo en su forma pareciera distinto, pero es lo mismo, jóvenes, ¿sí? Como les decía, ¿no es cierto? Son lo mismo decimal o porcentaje, solo varía en su forma. Digamos, quiero multiplicar ¿verdad? 0.6 por 1000, me va a dar 600. De la misma manera, quiero multiplicar este 60% por 1000, me va a dar los mismos 600. O sea, es lo mismo, solo varía en su forma, ¿sí? Veamos entonces, en cambio, ¿no es cierto? Ustedes han visto como decimal o como porcentaje. Sí, hablemos de decimales ahora. ¿Qué podemos decir sobre los decimales? Estos botones, ¿no es cierto?, con los decimales van disminuyendo. Por ejemplo, yo acá voy a colocar un importe 4.000, 4.5676. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy aumentando decimales si gusto o voy disminuyendo. Sí, miren, si voy disminuyendo sin ningún decimal me va a redondear al inmediato superior como número, ¿verdad? 5, ¿verdad? Y si voy pero si voy aquí a mi barra de fórmulas va a seguir el número tal y como es. Miren, es 4.5676, que eso va a hacer valer Excel. Veamos errores comunes. Por ejemplo, acá me voy a colocar 1.5, ¿sí? Y acá otro 1.5. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a redondearlo. Miren, voy a redondear esto sin decimales. Voy a ir a redondearlo 2 sin decimales, ¿verdad? Redondeado 2. Y si yo hago mi sumatoria, me va a sumar 3. A simple vista, 2 más 2 es 4, ¿verdad? No 3, pero ¿qué está pasando? Si yo veo mi base de acá de fórmulas, es 1.5, solo que es redondeado, ¿verdad? O sea, Excel me va, ese mucho cuidado tienen que tener en eso. Por ejemplo, al ver si van a redondear de esta forma, les va a tomar como 2 a simple vista, pero si ustedes tienen que ir a ver la barra de funciones, la barra de fórmulas, miren que es 1.5, no es 2, porque si yo le aumento los decimales es 1.5, quitándolos siempre les va a redondear al inmediato superior. 2 más 2, 4. Aparentemente está mal, pero está bien. ¿Por qué? Porque es 1.5 más 1.5, ¿no?